El método oral. El método oral despertará y reeducará las capacidades espontáneas para el estudio del lenguaje en la raza humana. Esos poderes innatos se manifiestan en los primeros años de la infancia. Antecedentes. En 1902, un inglés de 24 años de Hythe, en Kent, se trasladó a Verviers, Bélgica, donde empezó a enseñar inglés sin experiencia ni formación previas, en una escuela tipo Berlitz. Como muchos antes y después, quedó cautivado por el método que se practicaba y, al cabo de 1 o 2 años, se sintió lo bastante seguro como para ir por libre y montar su propia escuela de idiomas en la misma ciudad. Se llamaba Harold Palmer y llamó a la escuela Palmer, y a su variante del método directo de Berlitz la llamó método Palmer. Pronto, en su escuela no solo se enseñaba inglés, sino también alemán, español e incluso esperanto. ¿Cómo funciona? El principio subyacente en el planteamiento de Palmer es que el estudio de una lengua es esencialmente un proceso de formación de hábitos y que, en primer lugar, hay que entrenar a los alumnos para que aprovechen sus capacidades innatas de aprendizaje a fin de garantizar que los hábitos que se formen sean buenos y no malos. Para ello es necesario, entre otras cosas, aprender a escuchar, es decir, centrarse inicialmente en las aptitudes receptivas. Así, aunque su nombre lo sugiere, como otros enfoques naturales, el método oral da prioridad al habla. Palmer reconocía la necesidad de una etapa puramente receptiva, un periodo de incubación que consiste simplemente en que el profesor hable a los alumnos en la lengua de estudio, asegurándose mediante sus acciones de que la conversación sea comprensible. Por otro lado, los ejercicios de asimilación oral consciente consisten en actividades de escucha que exigen que los alumnos centren su atención y respondan de forma no verbal. Esto puede incluir lo que Palmer denominó ejercicios imperativos, en los que los alumnos responden físicamente a las órdenes del profesor, pero en todo trabajo de lectura y comprensión oral, el alumno debe de tener claro el significado del contenido. Para Palmer había 4 maneras de presentar el significado. 1. Por asociación directa con la cosa en sí, como en This is a book. 2. Por traducción, y a diferencia de otros practicantes del método directo más estrictos, Palmer consideraba la traducción perfectamente inofensiva y en muchos casos positivamente beneficiosa. 3. Por definición. Y 4. Mediante la contextualización. Las actividades de producción oral implican inicialmente la simple imitación, sobre la base de que hasta que no se articula una palabra o frase, no se recuerda, y si no se recuerda, no se aprende. Sin embargo, la articulación no tiene por qué ser en voz alta. La subvocalización, repetir en voz baja, se consideraba suficiente. Después de la fase de imitación, se suceden actividades de simulacro en las que los alumnos responden oralmente a diferentes tipos de indicaciones del profesor. El objetivo es siempre fijar los elementos meta en la memoria.
Estas conversaciones convencionales, como las llamaba Palmer, deben llevarse a cabo para garantizar el automatismo y desalentar la traducción mental. Palmer también llegó a reconocer que el léxico mental consiste en algo más que palabras individuales. Más bien, la fluidez es una función de tener un almacén de grupos de palabras memorizadas, lo que ahora podríamos llamar trozos léxicos. Como escribió en 1925, el progreso en conversación es proporcional al número de grupos de palabras comunes y útiles perfectamente memorizados por el alumno. Más tarde, Palmer ampliaría esta idea para abarcar patrones oracionales, prefigurando los ejercicios de audiolingüismo. Por último, y si todo va bien, se puede permitir que el alumno más avanzado participe en lo que Palmer denomina conversación normal, en la que los alumnos hablan y el profesor les incita suavemente con una sugerencia tranquila y pausada de vez en cuando, al tiempo que resiste el impulso de corregir cada error que se produzca. ¿Funciona? Hay tantas características del método oral que han sido validadas posteriormente por la investigación sobre la adquisición de segundas lenguas, que es difícil no pensar que, en las manos adecuadas, debe haber sido eficaz. Entre ellas, el valor del aprendizaje implícito, la importancia del input comprensible, la necesidad de asociar forma y significado, el papel de la automaticidad, el papel del lenguaje formulista en la fluidez y la utilidad de andamiar la producción del alumno. El principio de precisión exige que el alumno no tenga ninguna oportunidad de cometer errores hasta que haya llegado a la fase en la que es razonable esperar un trabajo preciso. Hoy en día se admite que los errores no solo son inevitables en el aprendizaje de idiomas, sino que, con una retroalimentación adecuada, ofrecen grandes oportunidades de aprendizaje. ¿En qué nos beneficia? A Harold Palmer se le atribuye con razón el mérito de haber establecido la enseñanza de la lengua inglesa como una profesión por derecho propio y de haber sentado las bases de lo que llegó a conocerse como lingüística aplicada. Combinaba un sentido intuitivo de la pedagogía con una comprensión académica, a menudo innovadora, del funcionamiento de la lengua. Solo por estas razones merece la pena volver a visitarlo, pero lo que resuena especialmente es su intuición de que el dominio del idioma es, ante todo, el resultado de tener un acervo de frases o expresiones memorizadas.